Las enzimas son proteínas solubles producidas por las células del organismo, que favorecen y regulan las reacciones químicas de los seres vivos. Las enzimas son protagonistas fundamentales en los procesos metabólicos celulares, uniendo su sustrato en el centro reactivo o catalítico para realizar su función. Las enzimas se clasifican en 6 tipos diferentes. Primer tipo de enzima, oxidorreductasas. Catalizan reacciones de oxidorreducción, es decir, transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro. Segundo tipo de enzimas, transferasas. Catalizan la transferencia de un grupo químico, distinto del hidrógeno, de un sustrato a otro. Tercer tipo de enzimas, hidrolasas. Catalizan reacciones de hidrólisis. Cuarto tipo de enzimas, liasas. Catalizan reacciones de ruptura o soldadura de sustratos. Quinto tipo de enzimas, isomerasas. Catalizan la interconversión de isómeros. Sexto tipo de enzimas, ligasas. Catalizan la unión de dos sustratos con hidrólisis simultánea de un nucleótido trifosfato. Las enzimas son las proteínas más especializadas y, como toda proteína, está compuesta por aminoácidos. Cabe mencionar que también existen enzimas de naturaleza ribonucleoproteica, denominadas ribosomas. Estas tienen un papel muy importante dentro de la célula. Su acción catalizadora de los procesos biológicos ayudan en la degradación de nutrientes, transformaciones energéticas, síntesis de moléculas orgánicas, regulación de procesos metabólicos, entre otras. Las enzimas actúan sobre sustancias determinadas, llamadas sustratos. La enzima se une al sustrato a través de numerosas interacciones débiles, como son puentes de hidrógeno, puentes electrostáticos, hidrófobos, etc. Estas se unen en un lugar específico, que es el centro activo o centro catalítico. Este centro es una porción de enzima constituido por una serie de aminoácidos, haciendo interacción únicamente con el sustrato, y a su vez debilitando los enlaces que mantienen unidos a los átomos. De las enzimas, unos desempeñan una función estructural, otros facilitan la unión enzima-sustrato, llamados de fijación, y otros catalíticos. Hacen posible la transformación del sustrato. La mayoría de las reacciones celulares no se pueden producir espontáneamente a la velocidad adecuada, pues requerirían de una elevada temperatura que sería letal para la célula, por lo que es de vital importancia la acción enzimática para conseguir dicha velocidad de reacción. Entre las patologías asociadas a enzimas podemos mencionar encefalopatía necrosante de Leigh. La encefalopatía necrosante de Leigh es una enfermedad neurometabólica congénita rara, producida por un déficit de piruvato descarboxilasa o del complejo citocromoso oxidasa. Está causada por anomalías en la producción de energía mitocondrial y caracterizada por alteraciones en el cerebro, tales como lesiones focales bilateralmente simétricas, especialmente los ganglios basales, en el tálamo y en el tronco cerebral, pero con heterogeneidad clínica y genética considerable. Es un desorden neurodegenerativo progresivo de inicio temprano con una neuropatología característica. Presenta un retardo psicomotor, convulsiones, atrofia óptica, ataxia, distonia o insuficiencia respiratoria. Enfermedad de Gaucher. Es un trastorno genético poco común en el cual una persona carece de enzima llamada glucocerebrosidasa, con la que conlleva un acúmulo de glucocerebrósido, un tipo de esfingolípido, en las células del sistema fagocítico mononuclear. Esta enfermedad es recesiva en la madre y el padre tendría que transmitir una copia anormal del gen al niño para que éste desarrolle la enfermedad. Las manifestaciones de la enfermedad de Gaucher incluyen anemia, trombocitopenia, hepatosplenomegalia y lesiones óseas. Más del 90% de los pacientes sufren trastornos óseos. El malestar, el dolor característico y la incapacidad producidos por ese trastorno óseo afectan gravemente a la calidad de vida de quienes lo padecen. Se pueden manifestar en cualquier momento de la vida, niños, jóvenes, adultos o ancianos. Galactosemia. Es una enfermedad donde existe una deficiencia de una enzima que puede ser cualquiera de las siguientes tres: galactosa 1-fosfotiridiltransferasa, galactosa sinasa, galactosa 6-fosfato-epimerasa. La galactosemia es hereditaria. Si ambos padres portan un gen anormal que causa esta enfermedad, cada uno de sus hijos tiene un 25% de probabilidades de resultar afectado. Normalmente, cuando una persona consume un producto que contiene lactosa, el metabolismo degrada la lactosa en glucosa y galactosa. Una cantidad excesiva de galactosa en sangre causa la dicha galactosemia.
Esta se caracteriza por causar daños en el hígado, riñones y sistema nervioso central, entre otros sistemas. Fenilcetonuria. La fenilcetonuria tiene como rango principal la herencia genética autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de los genes defectuosos y al ser traspasados a ambos progenitores, la enfermedad se expresa en los descendientes. Los pacientes carecen de una enzima denominada fenilalanina hidroxilasa, necesaria para descomponer el aminoácido esencial llamado fenilalanina. Esta sustancia se encuentra en alimentos que contienen proteína. Si la enzima, los niveles de fenilalanina y dos sustancias estrechamente relacionadas se encuentran acumuladas en el cuerpo, estas sustancias son dañinas para el sistema nervioso central y ocasionan daño celular. Gracias a las pruebas de diagnóstico neonatos, es fácilmente detectable mediante los exámenes metabólicos habituales.